Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un conversatorio ciudadano más de José Alfonso Suárez del Real. El tema del día de hoy me parece que dentro de este marasmo de noticias, la entrega de la tuta, porque para nosotros, pues más que una aprehensión es una entrega cuando entre delincuentes no existen intercambio de fuego, es decir, no existe una balacera o un intento de defensa. Se aplica el término entrega, porque no opone resistencia a el hecho en sí, a la persecución y a la consecuente aprehensión. Entonces se habla más de entregas que de aprehensiones o de recuperaciones, como lo han querido manejar. Otro de los temas que nos ha sorprendido pues, son los cambios de último momento que el gabinete presidencial ha venido haciendo. En efecto, se pone a una persona conocedora del tema de la justicia, senadora de la República, Arely Gómez. No obstante ello, pues en redes sociales está expresando ciertas inquietudes por la vinculación familiar que tiene con una de las empresas más importantes del duopolio televisivo. Bernardo Gómez es hermano de la senadora. Nos parece un poco incomprensible el hecho de que se premie a el ex procurador Murillo Karam con una secretaría en donde aparentemente la vida le será más placentera y no tendrá de qué cansarse. No obstante, sí nos preocupa enormemente que se le puedan desaparecer programas y proyectos de vivienda y se le puedan incinerar algunos apoyos económicos a comunidades que lo requieran. Esperemos que en este nuevo puesto se desempeñe de manera tal que la sociedad pueda sentir que devenga el salario que se le va a pagar. Y un asunto de manera importante que nos preocupa son dos el día de hoy vinculados con la ciudad. En primer término, es algo que merece sí nuestra condena, porque nosotros hemos siempre condenado la violencia, provenga de donde provenga, y me parece una violencia innecesaria el vandalizar el mausoleo de la República. Me refiero a el Monumento a la Independencia, porque hay que recordar que dentro de este monumento se encuentran las urnas que contienen los restos áridos de los héroes que nos dieron patria. Y por tal motivo, y dentro de nuestra cultura, este es un espacio que nos merece el respeto. Me llama poderosamente la atención que, a diferencia de otras ocasiones, no se hubiese montado el dispositivo de resguardo de la columna de la Independencia a efecto de evitar estos actos vandálicos que se registraron de manera muy puntual, una serie de pintas en torno a los pedestales que ocupan las estatuas de la justicia, de la patria, y el propio basamento de la columna de la Independencia. Sabemos que se han detenido a 5 personas. Una vez más, se trata de grupos que se escudan tras una máscara, tras una capucha, para cometer estos actos vandálicos que no solamente se registraron en contra del mausoleo a la patria, monumento a la Independencia, sino también en contra de una exposición en las rejas de Chapultepec, así como de la fuente de la Diana Cazadora. Nos parece que estos son actos que lo que están provocando es el endurecimiento de la represión. Por allí es en donde a mí no me queda claro a qué intereses son a los que obedecen estos grupos vandálicos, que más que aportar a el esclarecimiento de lo que ocurrió en Ayotzinapa, dan excusas inexcusables, valga el juego de palabras, a la represión,
para que se aplique a la criminalización de la lucha social. Muy preocupante esto que ocurre, muy preocupante que vuelvan a surgir estos grupos aparentemente que habían entendido que la sociedad no está con ellos, que la sociedad los rechaza y los repudia, y que una vez más estamos rechazando y repudiando su acción porque no abona al esclarecimiento de lo que tienen en justicia que exigir los padres y los deudos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Esto es también parte de esa cortina de humo que se tiende sobre el esclarecimiento de un hecho que no puede pasar desapercibido y no puede ser eclipsado por el vandalismo de unos cuantos, de unos pocos. Y por último, sí nos está preocupando lo que se ha expresado en torno a la línea 12 del metro. Estaremos muy atentos sobre el desarrollo de esa denuncia sindical y de la reacción que a dicha denuncia sindical hará el gobierno del Distrito Federal, tomando en cuenta que toda acción que en relación a la línea el gobierno siempre ha antepuesto el interés y la seguridad de los usuarios, es decir, los pasajeros del sistema de transporte colectivo, y a problemas técnicos siempre ha privilegiado soluciones técnicas, tratando de despolitizar un tema que ya de por sí es muy complejo. Hasta el próximo conversatorio.